Bueno, muy buenos días con todos. Espero que hayan podido pasar un excelente fin de semana. ¿Qué pasó de bueno este fin de semana? ¿Lo puedes estudiar? ¿Examen? Bueno. Bueno, por lo menos no se les cruzó con el que tuvimos la anterior semana. Es bueno, a la larga, ¿no? Bueno, voy a comenzar hoy haciendo como una pequeña introducción, más que todo por algo que quería preguntarles. En este curso hay una clase de laboratorio que la está llevando, pues, Steffi, ¿no? Entonces, cuéntenme, ¿cómo les ha parecido? ¿Ya tuvieron la primera práctica? ¿Qué ha pasado con esa clase? ¿Qué han hecho? La primera fue como que hicimos en SAP. Estamos haciendo un repaso, estamos haciendo aquí para SAP para probar eso. Y tuvimos un ensayo ahí en el laboratorio. ¿En el laboratorio de? Materiales. Ya, hicieron un ensayo de. Una liga, extensión. Ya tenía 3 apoyos. Eran dos Y el capítulo. Ya, hicieron un ensayo de una viga flexión. Ya, genial. Y eso tuvo que haber pasado como la anterior semana, si no me estoy, ¿no? O sea, la entrega del laboratorio o es esta semana. Ya, listo. Listo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Sugerencias? La mezcla entre teoría y la práctica como tal es buena. O sea, ¿Les está gustando? Y este dijo que íbamos a seguir, la próxima práctica va a llevar a una obra, que es una salida de campo. Entonces, es bueno, me parece que es chévere. Ya, chévere. Entonces, salida de campo. Muy bien. Manuel Cargado también se hace llevadera. Así es. Claro, como se ver SAP cada semana se lleva. ¿Ver qué? Ver SAP cada semana, los 3 requisitos de clase se han empezado. Ya, claro. Genial. Bueno, entonces me alegro que les esté gustando y cualquier cosa que quisieran como decirnos para mejorar esa parte del laboratorio, pues chévere, gracias a ver, gracias a los que estamos hasta aquí. La idea es que sea una clase complementaria de nuestra materia. ¿Listo? Bueno, entonces, aparte de eso, el día de hoy vamos a mirar, vamos a meternos un poquito más en la parte de el diseño, o mejor dicho, el análisis estructural de elementos de pórticos, ¿no? Y para hoy tenemos una pequeña preparación. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está? ¿Le pueden escribir? ¿Cómo se llama? Gabriela, ¿no? En el grupo. Sé que tienen un grupo por ahí, ¿no? Pueden escribir a ver si se demora, si va a venir, para más o menos con eso también organizar. ¿Le pudieron escribir?
¿Listo? Bueno, entonces, tenemos una preparación para la clase de hoy. Me avisan cuando de pronto responda algo de Gabriela. Y era acerca de la matriz de transformación. Básicamente, ¿no? Sabemos que en la parte de la matriz de rigidez local de un elemento, pues la multiplicación de P transpuesto por K local por P va a ser la matriz de coordenadas global, ¿no? Entonces, esa parte vamos a revisar. Entonces, por aquí está. Creo que tendría que conectarme a esto. Y no tengo. Vamos a ver. Santiago. Santiago González. Santiago González. Juan Carlos, Santiago me dijo que está teniendo problemas con su internet, entonces que por eso no se podía conectar hasta ahora. Sí, pues, entonces lo dejamos del último, pero debe presentar, ¿no? Dile que arregle su programa de internet y se presenta más tarde, ¿ya? Santiago González. Aquí. Siguiente es. Valeria. Hola Juan Carlos, está en mi otra compu, no sé si me puedes esperar a que me pueda conectar por esa compu. Dale, Valeria. Ábrelo rápidamente y mientras tanto, siguiente. Marcelo Montero. Marcelo Montero. Marcelo Montero Trujillo. Ok. Yo sé que la preparación el lunes a las 8:30 es complicada, pero no estoy bien. Michael Lara Ramos. Sí, Juan Carlos, ahorita comparto pantalla. Dale, Michael. Ya. Creo una función para hacer la matriz de rigidez global. Primero definí para la matriz de rigidez local. Luego hice la matriz de transformación. Y acá ya está para obtener la matriz global. Ya, genial. ¿Qué te pareció o qué encontraste diferente en la matriz de transformación? Una cosa, algo que hayas encontrado que es diferente entre la matriz de armaduras y la matriz de pórticos de transformación.
En este caso, por ejemplo, en la matriz de rigidez local, bueno, igual será para la global, aparece la inercia. Aparece la inercia. Muy bien, gracias. Gracias. A ver, perdón, se me escapa tu nombre ahorita. Michael. Michael. Dame un segundo. Tengo unas cositas. ¿Listo? Voy a llamar el último y después seguimos con Valeria y con... se me olvidó este sitio. Santiago, Santiago, ¿no? Daniel. Daniel Solís. Daniel Solís. Ok, Daniel Solís. Listo, entonces, en orden de los que los llamé. Mi amigo Santiago, ¿ya está por aquí presente? Mi amigo Santiago, presente. Hola, buenas noches, Gaby, ¿qué pasa? Sí, Pero vi el mensaje y vi que no vino. ¿quién sería? No te vi ayer nos cambiaron el horario otra vez. Pero voy a pedir en el mail que me deje mi mamá aquí porque me peleé la otra vez con una chica por la clase siguiente porque ya sí está aquí a 2 clases seguidas. Y no me habían cambiado su hora, pero esta vez sí me cambiaron y no te diré qué pasó. Complicado. ¿Valeria? Juan Carlos, ya me conecté, pero está extremadamente lento. Espérese, espérese. Ya, perdón. Ya le comparto. Eh, Ahí puede ver. Sí, sí, Valeria. Yo igual hice la función con respecto al ángulo teta y aquí abajo igual está por la matriz de transformación y la matriz de rigidez que Ya. sale ahí en el documento. Y ya. De raro. ¿Qué encontraste de raro cuando hablamos ¿Qué? de la matriz de transformación? ¿Qué encontraste de raro cuando hablamos de la matriz de transformación y que se diferencia de la matriz de armadura? El 1. ¿El qué? El 1. No estoy segura. A ver, piénsale bien. Cuando lo hiciste, ¿qué encontraste de diferente con la matriz de armadura? O sea, esta es 6 por 6. Eso es lo que cambia. La que está de 6 por 6. O sea, esa es la diferencia con que yo vi con respecto a la otra. Ok, muy bien. Gracias, Vale. Ya. Bueno, entonces, vamos a continuar viendo lo que sería... Juan Carlos, yo soy Santiago, igual me tocó. Ah, Santiago. Sí. A ver, Santiago, entonces... preséntale. Ya, ahí está. Igual tengo aquí para cambiar los valores de la inercia. El módulo 200, digamos, en la 8. Ok, El área 5, menos 3. Una longitud de ejemplo 2.
Ah, Ok, pero ¿y dónde está la matriz de transformación? Muéstrame en eso que me muestras la matriz de transformación. la de transformación está. Es la de, ¿esa es de qué? ¿De qué estructura es esa? No, ese es solo para la cosa para siempre y esta sí es para cuando se incluye la inercia para la armadura. ¿Cómo? ¿Me repites? Que este ya es para la final. Ok, creo que tienes que revisar un poco mejor esa parte porque no me estás presentando lo que yo necesito. Gracias. Ya, ya, Juan Carlos. Listo. Ahora sí. Vamos a ver una cosita. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Resulta que cuando nosotros teníamos armaduras, hacer el análisis de elementos de armadura y sacar las fuerzas internas de los elementos de la armadura era muy fácil, porque a la larga yo tenía un vector que me decía positivo, negativo, estaba en tensión, o perdón, positivo en el nodo I, J, ¿no? O positivo, negativo, y eso me iba a dar compresión. Lo que quiere decir que yo todas las fuerzas se van a simplificar a solo dos valores de tensión o compresión y todos los diagramas diferentes al de la carga axial van a ser cero en una armadura. Entonces, facilito, ¿no? Solamente tenía que mirar la dirección de esos dos vectores y punto. En estructuras ya como pórticos, nosotros vamos a tener una diferencia y es que ya vamos a tener dos fuerzas adicionales a la carga axial, que sería el cortante y el momento. Y por lo tanto vamos a tener fuerzas y diagramas de momento distintos a la carga axial. ¿Listo? Entonces, una cosa importante es recordar que en el análisis matricial nosotros vamos a tener directamente las fuerzas en los extremos de los elementos con los cuales yo voy a necesitar hacer los diagramas o con los cuales necesito para hacer los diagramas de fuerzas internas y con las fuerzas que yo tengo aplicadas directamente en el elemento, pues yo ahí voy a generar lo que serían los diagramas completamente. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber un problema y es que nosotros no hemos en ningún momento aplicado para armaduras fuerzas en los extremos de los elementos. ¿Sí o no? Perdón, no hemos puesto fuerzas dentro del elemento, solamente en los extremos, ¿sí? Y en vigas o en armaduras o en pórticos existen fuerzas que son distribuidas, por ejemplo, que van a estar aplicadas dentro o puntuales dentro de lo que es el sistema de la estructura. ¿Listo? Entonces, esa parte es algo bastante importante y más que todo un poco complejo que debemos analizar, ¿no? Un segundo. Entonces, ¿cómo podríamos o qué se imaginarían ustedes? Si yo les digo, bueno, desde el punto de vista matricial, el análisis matricial solamente contempla fuerzas en los nodos. Solamente contempla fuerzas en los nodos, como en armaduras. Eso es lo único que tiene. Y solamente nos da desplazamientos en los nodos. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar fuerzas directamente dentro de la estructura para analizar, por ejemplo, cargas provenientes del piso, provenientes del peso propio, por ejemplo, en los elementos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Digamos, yo necesito
que se genere el mismo efecto en los extremos de los elementos. ¿Qué podríamos hacer? Les voy a dar una pista. Es algo que vieron en Static. Por allá vieron eso. Y lo usamos todo el tiempo, solo que ahorita lo vamos a aplicar para análisis estructural. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza por acá distribuida y la quiero tener en un punto que es los nodos? ¿Cómo hago? ¿Ah? Ya, pero solamente una fuerza puntual. Esa es la palabra. ¿Cómo genero ese equivalente? Una fuerza ahí, ¿qué? Momento. Una fuerza y un momento. Sí, no. Exacto, ¿no? Entonces, prácticamente lo que debemos entender es, análisis estructural no entiende de fuerzas en los elementos. Punto. No sabe nada de eso. No funciona así. Para yo poder realizar una estructura mediante análisis matricial, yo tengo que aplicar fuerzas en los grados de libertad, ¿sí? Y cuando están aplicadas en los elementos, de alguna forma las voy a llevar a los nodos, que están los grados de libertad. Eso es lo que a mí me interesa, y nada más. Carlos, Dime. y siempre va a ser así, que hay que llevar las fuerzas a los nodos. Siempre va a ser así, siempre. O sea, aquí lo que hay que entender es, para análisis estructural, por medio de análisis matricial, no importa cómo es la fuerza, siempre debe estar aplicada en los nodos. ¿Listo? Y si no están los nodos, de alguna forma tenemos que ver cómo la hacemos llegar a los nodos. ¿Listo? Entonces, la última clase, nosotros habíamos terminado en lo que sería la matriz de rigidez, que es la que me mostró mi amigo Santiago, y vamos a mirar entonces ahora ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, primero, por cierto, ahí están viendo mi iPad, creo que no entré, tantas vainas para entrar, aquí, listo. Entonces, vamos a decir aquí las fuerzas internas. Fuerzas internas en los elementos. ¿Listo? Todavía, por favor. ¿Le pueden pasar el link de la clase a Gaby para que conecte y yo te hago co-anfitrión? Bueno, entonces, prácticamente lo que nosotros necesitamos es transformar, ¿sí? En general, el objetivo del análisis matricial es transformar todas las fuerzas que actúan en el elemento. Y entonces, ¿qué fuerzas pueden existir? En general, pues tenemos las cargas puntuales. ¿No es verdad? Sabemos. Fuerzas puntuales. Bueno, aquí pongamos fuerzas, ¿no? Y ponemos los momentos puntuales. Pero ¿qué también tenemos? Fuerzas y momentos distribuidos. ¿Listo? Y esas fuerzas es lo que nosotros vamos a transmitir. Entonces, lo que nosotros queremos es transformar todas las fuerzas que actúan en el elemento
que pues fuerzas y momentos puntuales, a un sistema equivalente. A un sistema de fuerzas equivalente. Equivalente. ¿Entraste? Ok. ¿Dónde estás? Ese link que tienes ahí, guárdalo, ¿ya? Siempre que tengamos clase, vas a entrar. Aquí. Gabriela. La campaña. No te puedo hacer cojo. Solicitar. Eliminar también. Puedo hacer co-host, Gaby. ¿Soy yo? No friegues, ¿es en serio? A ver, ¿cuál sería? No, porque no puedo proyectar. Ah, estoy sin dolor de cabeza. Me toca estar pendiente. ¿Qué era eso? Me hago, pero todo bien. Ay, perdón. Ya, en tal caso está ahí. ¿No? Bueno, entonces, a un sistema de fuerzas equivalente. El sistema de fuerzas equivalente, ¿sí? Va a actuar en los grados de libertad. Y debe tener la misma dirección de los grados de libertad. Ahora, nosotros sabemos que los grados de libertad están en los nodos. Así que voy a poner entre paréntesis en los nodos. ¿Listo? Entonces, todo se resumen, no importa la estructura que ustedes quieran, no importa. Lo único que vamos a hacer es generar los mismos sistemas de fuerzas equivalentes. Ahorita lo estamos haciendo de pórticos, después vamos a hablar un poco de parrillas, pórticos en 2 dimensiones, pórticos en 3 dimensiones, armaduras en 3 dimensiones, si es que analizamos el peso propio de la armadura. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Entonces ya puedo analizar armaduras con peso propio, porque el peso propio de una armadura va a ser una carga distribuida dentro del elemento de la armadura. Y esa carga la voy a transmitir a los nodos de la misma. ¿Listo? Entonces, para realizar esto, generamos fuerzas, o no, generamos sistemas de elementos doblemente empotrados. En donde las reacciones, perdón, aquí de elementos, en vez de elementos pongamos de elementos viga. O columna. Y le voy a llamar elementos viga o columna, no porque sean unas vigas o columnas propiamente dicho. Es más que todo porque el sistema radica en que ustedes van a coger y van a empotrar el elemento como esté, ¿ya? Ustedes van a coger, si es una columna, pues doblemente empotran la columna y la analizan. Si es un elemento de viga, si es un elemento inclinado, realmente no importa. Lo que ustedes van a hacer, todo ese sistema, lo van a pasar a un sistema en coordenadas locales. Y lo analizan como si fuera una viga doblemente empotrada. Y punto. Nada más. ¿Listo? Entonces, el sistema de viga, y aquí me voy a aprovechar del cuaderno. Ajá.
Sí, ya sé que no pueden hacer esto. Bueno, algunos de ustedes sí. Ya. ¿Listo? De vigas o columnas doblemente empotradas. Entonces, estos sistemas de vigas o columnas doblemente empotradas va a tener lo siguiente. La reacción, en donde la reacción en los empotramientos son las fuerzas / momentos de empotramiento perfecto. ¿Qué se aplican? En los grados de libertad. ¿Listo? Y entonces, la otra vez, mi amigo, ¿quién fue que sacó la regla? Ya. Entonces, saca de nuevo tu regla, por favor. Ya he estado pensando en imprimirme una cosita. Justamente ya adquirimos una impresora 3D para ver si hacemos. Ya. A ver. Necesito un voluntario. ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. Entonces aquí creo que te ven. Ya me confirma. Confirma para confirmar. Entonces vas a coger tu regla y la vas a encontrar en los extremos. Sí, ¿seguros? Pasa la luz. Se ve bien. Listo. Lo vas a empotrar. Ojo, que acuérdate que el empotramiento significa que no se puede girar, ¿no? Entonces, ¿ahí estás haciendo fuerza? Sí. ¿Por qué? Si no hay fuerza. No hay carga. Solamente estoy diciendo, ¿sientes que haces fuerza o solo lo estás teniendo? Bueno, ya. Ahora, voy a aplicar una fuerza que está en el elemento. No está aquí. ¿Estamos de acuerdo? No está en los nodos. Tus manos serían los nodos, ¿no? Tú tienes que hacer que este elemento quede totalmente recto, así como está, después de que yo aplico todo. ¿Qué tienen que hacer tus manos? ¿Ven cómo se deforma primero de todo? Ya. ¿Qué fuerza tuviste que hacer? Como es por acá. Invitando un momento, quiero decir. Ya. ¿Solo eso? No, y pues así como que verticales para evitar que sea eso. Para evitar que se deforme la ¿Ya? cosa contraria. ¿Tienen otra regla? ¿No? Bueno, para la próxima clase, la regla va a ser nuestras vigas, ¿ya? Listo. No, pues esa está bien. Dale. Entonces, ponte de nuevo en posición. Ya. Entonces ahora voy a poner una carga distribuida. Que sería, voy a simular que la carga distribuida es mi mano, en un año, ¿no? Va a pasar lo mismo. ¿Qué sientes? ¿Tienes que hacer la misma tipo de fuerza? No, más. Será más fuerza. Ya. Pero supongamos que yo te empujo así. Y ahora supongamos que yo te empujo así. Supongamos que es el mismo resultado de vuelta. ¿Qué sientes? Para poder hacer la restricción. Ayúdenme, amigo. Imagínense el experimento. Supongamos que yo tengo que hacer que yo con mi mano o con mi carga puntual produzco la misma resultante. O sea, la puntual es 10 y mi mano distribuida en el ancho va a ser 10. ¿Cambia algo en lo que él tiene que hacer de fuerza para impedir que la viga se deforme o suba? No. ¿Sí? Entonces, el sistema de fuerzas básicamente es, él tiene que, cuando yo le hice una carga así, ¿ya? Pon tus manos suaves. Manos suaves. Él no se da cuenta que está haciendo fuerza para que mi dedo no empuje la regla hacia abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí te das cuenta? Entonces, si él pusiera las manos muy suaves, pues la regla baja, porque está un vector de fuerza hacia abajo que no encuentra apoyo hacia arriba y se desplaza hacia abajo, se mueve. ¿Estamos? Entonces tiene una reacción hacia arriba. Y para que no se gire,
¿qué es lo que estaba haciendo? Él estaba haciendo un par con sus dedos. Es un momento. Entonces, esas son las reacciones que si ustedes doblemente empotran esta viga y la analizan, son las fuerzas que deben hacer para que eso quede así totalmente recto como estaba. Una fuerza vertical. Ajá, una fuerza vertical y un momento de carga. Gracias, mi amor. ¿Se entendió esa parte? Entonces, eso que acabamos de hacer es el sistema equivalente de fuerzas que yo voy a aplicar, pero en los nodos. Porque estoy diciendo que si yo aplico eso en los nodos, produzco el mismo efecto. Entonces, quiero que piensen cómo lo voy a aplicar. ¿Ya? Fíjense que así como las vamos a descubrir, lo que nosotros vamos a tener la reacción. O sea, yo voy a tener la reacción que impide que la fuerza se vaya hacia abajo. ¿No? O que el elemento, debido a la fuerza, se desplace hacia abajo. Y vamos a tener la reacción que impide que, debido a la fuerza, el elemento, en vez de hacerse así, la reacción es al contrario. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber un truco, y es que las fuerzas de los momentos de empotramiento son las reacciones, y yo necesito la acción. ¿Exacto? Entonces, yo lo que necesito es hacer un sistema equivalente que produzca lo mismo que la fuerza que estoy aplicando. O sea, si yo aplico una fuerza hacia abajo, yo necesito generar fuerzas equivalentes que produzcan una fuerza hacia abajo. Porque eso es lo que yo estoy aplicando a la estructura, pilas. ¿Sí? Entonces, si yo aplico una fuerza hacia abajo, pues yo sé cuánto es el sistema equivalente, pero lo voy a aplicar también hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque debo producir las mismas fuerzas. La fuerza, yo la estoy poniendo en un sistema equivalente que produzca el mismo efecto. ¿Sí? Los momentos, José le estaba haciendo unos momentos así, para que la regla no se curve. Pero como yo necesito la fuerza equivalente que produzca el mismo efecto, pues voy a poner la misma magnitud, pero con el vector, porque quiero doblar la fuerza. ¿Entienden? Entonces el truco es que para sacar las fuerzas equivalentes, las voy a sacar doblemente empotrando y calculando las opciones en los empotramientos. Pero como yo necesito el sistema equivalente, a esas fuerzas de empotramiento las voy a poner en dirección contraria en los nodos. ¿Estamos? En los nodos. ¿Listo? Porque es acción y reacción. Yo necesito la acción, no necesito la reacción, que es lo que calculo. ¿Y eso cómo se traduce matricialmente? Entonces, matricialmente yo voy a tener un vector de fuerzas, ¿no? Que es el que decíamos, las fuerzas externas aplicadas en los grados de libertad. ¿Sí? Y a esas, ¿qué tendría que hacer con el vector de fuerzas de empotramiento? ¿Cómo tendría que aplicar el vector de fuerzas de empotramiento? ¿Cómo cambia matricialmente el sentido de una fuerza? Acuérdense. ¿Ah? No, sencillo, ¿ve? Solamente voy a coger y le voy a cambiar el signo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo una fuerza aplicada justo en este nodo, pero una fuerza externa, digamos, aquí justamente cae una viga que es perpendicular a la viga que estábamos analizando. ¿Ya? Entonces, esa va con signo con el que esté, pues, con el signo real. Y voy a calcular la fuerza de empotramiento y la sumo a esta con el signo contrario, de lo que sea, de la fuerza de empotramiento, y bueno, y listo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, todo ese proceso es... Perdón. Gracias. ¿Listo? Todo ese proceso es parte de lo que sería el análisis. ¿Se entendió? Ahora, esas fuerzas de empotramiento, ¿sí? Se basan en lo siguiente. Resulta que ustedes recordarán, cuando estábamos viendo análisis estructural 1, que existía lo que es el método de, por ejemplo, de la viga conjugada, ¿no es verdad? El método de área-momento y el método de estructuras de deformaciones consistentes, en donde ustedes tenían redundantes, ¿no? Entonces, en las redundantes, ustedes decían, bueno,
básicamente, si yo tengo una viga que es continua, esa viga que es continua, yo la voy a poder representar como un elemento que en ese punto no tiene apoyo, cuando es, perdón, es hiperestática. Ustedes cogían la redundante y decían, voy a quitar esa redundante, voy a ver cómo se deforma y aplico una fuerza diferente, o sea, una proporción de fuerza para que el elemento no se deforme según el apoyo, ¿no? Entonces, ese método que ustedes hacían por allá, pues es básicamente lo que nosotros estamos aplicando aquí con el sistema de empotramientos perfectos. Entonces, supongan que yo tengo esta viga que de la izquierda que es hiperestática. ¿Estamos de acuerdo? Ay, perdón, entonces, ¿qué pasó? ¿Se cerró? Pero aquí dice, estás compartiendo. ¿Qué pasaría? A ver. ¿Ahora sí? Entonces, tenemos esta viguita de la izquierda. Es un sistema hiperestático. ¿Estamos de acuerdo? ¿De grado qué? Facilito. Grado 1. Entonces, ese sistema hiperestático de grado 1, yo lo voy a hacer un sistema equivalente en donde voy a hacer dos sistemas isostáticos, en donde en este punto, ¿sí? Las voy a separar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo aplico la fuerza por separado, en este extremo va a haber una deformación teta en el lado, pongámosle, esto es A, B, este es B, C. Esto sería A, B, C. Entonces yo voy a tener este ángulo teta BA. Teta BA. Y yo tengo este teta BC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el giro que se produce en los extremos de los elementos? ¿Estamos? Entonces, ustedes decían, bueno, para este sistema, yo, para hacer que estos sean equivalentes, le voy a aplicar unos momentos en cada uno de los extremos, de tal forma que la deformación de los dos extremos de las barras en el mismo punto que coincidan debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque como la viga es continua, entonces, pues debe tener la misma deformación en el punto B. ¿Listo? A ver, denme un segundo. Dice que OneNote no está sincronizando. Qué lindo. Bueno. No está sincronizado. Acá no está. Bueno, ahí se está viendo el sistema. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que a la larga o cómo eso se traduce desde el punto de vista matricial? Entonces, en matricial, yo voy a decir lo siguiente. El vector de fuerzas, ¿recuerdan? Tengo la ecuación de el vector de fuerzas va a ser igual a la matriz de rigidez, ¿sí? Multiplicado por un vector de desplazamientos. ¿Listo? Ese vector de fuerzas, nosotros lo vamos, esa es la ecuación normal. Pero ahora, aquí estoy suponiendo que estas fuerzas F son las fuerzas externas aplicadas en los extremos de los elementos.
¿Listo? Entonces, K, ya sabemos que es la matriz de rigidez del elemento. En coordenadas locales. Y delta va a ser el vector de desplazamientos en los grados de libertad. Entonces, ahora que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que yo a esto le voy a estas fuerzas, ¿sí? Le voy a sumar lo que serían las fuerzas de empotramiento perfecto. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a tener esto que va a ser el F sub 0, que es el vector de fuerzas de empotramiento perfecto. Y ese vector de fuerzas de empotramiento perfecto me va a quedar así, ¿no? Ahora, esta va a ser mi ecuación, ¿sí? Entonces, para yo generar la solución, recuerden que yo siempre quiero saber es los desplazamientos en mis grados de libertad. Este valor. ¿Sí? Entonces, este valor lo voy a calcular así. Delta, o mejor dicho, despejando delta. Yo voy a tener que el vector delta es igual a ¿qué? A la inversa de la matriz de rigidez, multiplicado por ¿qué? La fuerza. La fuerza, el vector de fuerzas externas, menos Vector de fuerza. Empotramiento. el vector de fuerzas de empotramiento. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es el análisis. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo calculamos las fuerzas de empotramiento? Entonces, las fuerzas de empotramiento perfecto se calculan con un elemento doblemente empotrado. Punto, ya les había dicho, ¿no? Lo que hizo aquí de experimento nuestro compañero, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante? Recuerden que como un elemento, cuando un elemento está doblemente empotrado, es un elemento hiperestático, ¿sí o no? Y cuando es hiperestático, las reacciones y los momentos dependen de las propiedades del elemento, ¿sí? Pero entonces, como es solamente un elemento que es doblemente empotrado, de eso hay un montón de tablas. Y en el libro van a ver, y ahí en D2L van a ver también más. Déjenme ver. Fuerzas de empotramiento. Entonces, quiero que entren al módulo A, el de la anterior semana, porque ahorita estamos en el B, ¿no? Pero entren al módulo A y en la parte de contenido asincrónico, revisen un documento que se llama Fuerzas de empotramiento, que lo tuvieron que haber visto, ¿sí? Y aparecen un montón de cosas por ahí. ¿Listo? Entonces, esas fuerzas de empotramiento perfecto, básicamente lo que me va a decir es lo siguiente.
Primero, yo voy a tener que calcularlas de alguna forma. Entonces, ¿cómo las voy a calcular? A ver, se calculan con un elemento doblemente empotrado. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tener mi viguita, que está doblemente empotrada. O mi elemento, ¿sí? Mi elemento que está dentro de una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este elemento que está en una estructura va a tener las fuerzas, como ustedes quieran. Pueden ser fuerzas distribuidas, W, o fuerzas sumadas con fuerzas puntuales, P. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el elemento que está dentro de una estructura. Entonces, yo voy aquí a dibujar mi estructura aquí, como si estuviera, no sé, en gris. ¿Listo? Entonces, este elemento yo lo voy a analizar de la siguiente forma. Yo voy a aislar esta parte. ¿Listo? ¿Qué pasó? Y este elemento lo voy a analizar de la siguiente forma. Yo tengo, este es mi elemento original dentro de mi pórtico. Este elemento lo voy a hacer equivalente a dos elementos, ¿sí? Que va a ser igual a el primer elemento, pues voy a aplicarle empotramientos a la estructura. Y lo voy a doblemente empotrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y a este sistema que está doblemente empotrado, le voy a aplicar la carga W. Y con esa carga W, pues yo voy a tener aquí unos cortantes, que si este es el nodo I y este es el nodo J, pues los cortantes va a ser un cortante en I, un cortante en J, un momento en J y un momento en I. Y todos estos les voy a poner el subíndice de 1, porque son las fuerzas del sistema 1. ¿Listo? Y como estamos analizando estructuras en el rango elástico, el principio de superposición es válido. Y por lo tanto, yo voy a tener aquí que puedo analizar también lo que se produce con mi carga axial. ¿Sí? Y ese análisis va a ser lo mismo. Pues tengo aquí el nodo I, tengo el nodo J, tengo mi fuerza cortante en I2, mi momento en I2, mi cortante en J2 y mi momento en J2. Y si tengo más cargas, no importa, los divido. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No importa cuántas cargas tenga el elemento. Yo lo único que necesito es o analizar una viga con todas las cargas y sacar los empotramientos. Lo pueden hacer en SAP. O lo pueden hacer por algún programa que hayan hecho simultáneamente. O la parte más fácil es que pueden aprovecharse del principio de superposición, ¿sí? Y sacar lo que serían cargas o sistemas individuales con un solo tipo de carga. Y las cargas pueden ser distribuidas, pueden ser funciones, pueden ser un tramo aquí, un tramo acá, como ustedes quieran, no importa. Porque siempre va a ser una viga doblemente empotrada, con una sola luz, siempre una sola luz. Porque estamos analizando las fuerzas de cada sección de elemento y nada más. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora, en esta parte, una cosa importante que cabe notar es, bueno, esas fuerzas a la larga se traducen en lo siguiente. Si yo veo aquí el cortante, para ustedes debe ser claro
que el cortante, este va a ser el cortante en I por el sistema 1 más el cortante en I del sistema 2. La suma de esos va a ser el cortante en el nodo I. ¿Estamos de acuerdo? Igual con el momento. Entonces, este va a ser el momento en el nodo I, va a ser igual al momento en el nodo I1, más en el momento en el nodo I2, y así en el otro extremo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos de herramientas? Resulta que en los libros de análisis estructural, ustedes van a encontrar full tablas para hacer este tipo de análisis. Entonces, ustedes pueden colocar cualquiera, no importa. ¿Ya encontraron las que les puse? En el módulo A. ¿Por allá en casa están? ¿No están? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Listo. Entonces, esos sistemas, prácticamente cualquiera de las tablas que ustedes encuentren de vigas, solo tienen que buscar la sección en donde estén los momentos doblemente empotrados. Entonces, quiero que los busquen, muéstrenme cuáles son las tablitas. Las que yo les puse son estas. Y son unas, cualquiera de hormigón, las que sean. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, yo me voy a venir a este primer ejemplo, en donde, fíjense que aquí yo he puesto un recorte de solamente 3 tipos de configuraciones de vigas con doblemente empotrados. Pero puede ser cualquiera, ¿listo? Y en esta viga, aquí les va a aparecer los momentos en los extremos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuántas las reacciones? ¿Sí? Eso es lo que necesito. ¿Y cuántos son los momentos en A y en B? ¿Listo? Entonces, fíjense, supónganse que yo tengo una viga, y yo les digo aquí, ejemplo. Yo tengo una viga que está doblemente empotrada y que la carga es 10. Porque la carga es, a ver, déjenme ver, sí. Que la carga distribuida W es 10 kilonewtons por metro. Entonces, ¿cuántos son los momentos de empotramiento? Entonces, yo me vengo acá a mi tablita y empiezo a mirar. Aquí en esta tabla dicen que la carga distribuida es Q sub 0 por unidad de longitud. ¿Sí o no? Entonces, Q sub 0 por unidad de longitud me va a dar una reacción que va a ser igual a Q sub 0 por L medios, que es esta ecuación. Y la reacción en A es igual a la reacción en B. ¿Sí? Y entonces, voy y coloco esos vectores. Entonces, esta y esta van a ser Q sub 0, que sería 10 por la longitud. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la longitud de esta viguita va a ser 5 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería ese Q sub 0? La calculadora, chicos. Rápidamente. Eso sería 10 por... Me quedó 25. 25. Entonces, aquí me dice que la reacción en A es igual a la reacción en B, que sería 10 kilonewtons por metro, por L, que sería 5 metros, sobre 2. Facilito, ¿no? 50 medios. Y eso es igual a 25, ¿qué? Kilonewtons. Las ecuaciones son en unidades consistentes. Si ponen centímetros con metros, ya la embarraron. Todo en análisis estructural son unidades consistentes. Todo en análisis matricial también. ¿Listo?
Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte. Lo que quiere decir que aquí mi reacción va a ser 25 kilonewtons, 25 kilonewtons. Y los momentos, entonces, van a ser menos y más, ¿no? El momento en A, en B, van a ser negativos, ¿sí o no? Pero ojo, estas tablas, ahí como ustedes lo ven, es un momento negativo desde el punto de vista de la flexión. Ojo, no se van a olvidar. Entonces, un momento en flexión negativo es aquel momento que hace que el elemento se deforme carita triste. Y un momento positivo, carita feliz. Entonces, para que esto sea un momento negativo, ¿sí? En los extremos, estos elementos van a tener un momento así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hacía mi amigo? Así. ¿Estamos? Ese es el momento que se produce por la carga distribuida. Entonces, no se olviden eso, ¿sí? Hay que chequear bien cómo son los momentos. Y ya. Y van a ser igual, el momento en A va a ser igual al momento en B, y va a ser igual a la carga, a menos, pero ese menos, entiendan lo que es el signo. Ahí me está diciendo que es un momento negativo. Entonces, ese signo yo ya lo puse con la dirección del vector, ¿sí o no? De momento. Entonces, ojo, no se olviden de esa parte. Y de aquí pongo la carga, que sería 10 kilonewtons metro, por la longitud al cuadrado sobre 12. Y si yo quiero ver el momento en C, entonces han de haber preguntado dónde es el pinche momento en C. Entonces acá es el momento en C. El momento máximo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es eso? Esos momentos. 20.83. Ay, qué bruto. 20.83. Gracias. ¿Quién está contestando? Pero es negativo, ¿no? Pero acabo de decir. Acabo de decir. Sí, ya. Pongámoslo negativo para que no se confundan. Pero recuerden, lo voy a poner aquí subrayado, que este 20.83 significa es una dirección, que es esta dirección. ¿Estamos? 20.83 es esa dirección. Kilonewtons por metro. ¿Quién estaba contestando? ¿Quién es la chica que está contestando? Perdón. Yo, María Emilia. Ya. Te confundo la voz. Ya. Para acordarme. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se utilizan las tablitas? Y así cualquier fuerza. ¿Sí? Pero entonces, en resumen, no es nada más que analizar una viga doblemente empotrada. Y punto. Como ustedes quieran, por doble integración, por método de la viga conjugada, es lo más fácil que tenemos nosotros. Sería cualquier método que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación. Entonces, en nuestro pequeño ejemplo de aplicación, vamos a empezar con algo sencillo. Una viga de varias luces, ¿no? Entonces, en nuestra viguita de varias luces, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener una viga de 3 luces. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a decir en nuestra viguita de varias luces es lo siguiente. Vamos a cambiar un poco el ejemplo. Más que todo porque a veces se me pierden cuando todo es igual. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más complicado. ¿Listo? Entonces, mi amigo Juanfer me va a decir la luz entre un valor entre 3
más o menos 8 metros de la primera luz. Bien, bro. 5. Justo el número que había puesto y que quería cambiar. Dame otro valor tú. Sí, ya, bien entrenadito. 4. Ya. 4 metros. Dame otro valor. Bien. A ver, tiramos la cabeza. A ver, un número entre 5 y 8. 7. Ya, 8. Entre 5 y 5 puntos. 7, ¿viste? Ya. Ahora vamos a jugar hasta. Sí, porque si no, 5, 4. Si ven que somos bien estructurados, ¿no? Así funcionamos. Ya, tú dime el tipo de carga. ¿Una carga distribuida, puntual o cómo? Puede ser cualquiera de estas tres para que sea más fácil. Distribuida triangular. Listo. Listo. Entonces vamos a tener una carga distribuida triangular así. ¿Ya? Ojo que me estoy limitando a las tres porque es las tres que veo, pero puede ser cualquiera independientemente. ¿Listo? Entonces, el valor de la carga distribuida triangular. 50. Ahí vamos a limitarlo, ¿no? Si no va a ser bien grandote. 50 kilómetros. Ponle un valor que sea entre 10 y 20, máximo. 18. Igual es alto, pero ya. Listo. A ver, ¿quién me falta? Por acá, mi amigo. Tipo de carga de la luz 2. Normal, ya, rectangular. ¿Y qué carga va a tener? 10. Ya, entonces este va a ser más pequeño. 10 kilómetros. Ya. Tipo de carga. Puntual. ¿Dónde? De los 7 metros como que de la izquierda, unos 3. Ya, entonces, de 7 metros, puntual. ¿De cuánto? De 11 kilómetros. 11 kilómetros. ¿Ven qué bonito es esto del análisis estructural? Ya, si están buscando más ejercicios para estudiar al examen, se preguntan así y los hacen. Y de ahí los hacen en SAP. Y si les da lo mismo que SAP, pues también. Si no les da lo mismo que SAP, pues están mal. Facilito. ¿No? ¿Listo? Ahora, va a tener, obviamente, si yo lo pongo así, ojo, desde el punto de vista del análisis matricial, si yo lo pongo así, esto es una viga doblemente empotrada con unas cargas raras, pero no pasa de ser una viga doblemente empotrada. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es que en estos nodos, yo le voy a poner apoyos para que sea una viga de 3 luces. ¿Ya? Pero ojo, si no le pongo esos apoyos, se puede analizar por SAP, perdón, por análisis matricial, si no le pongo estos apoyos, como estaba antes. ¿Lo pueden analizar? ¿Cómo? La respuesta es sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos grados de libertad tendría la estructura? Para que lo puedan analizar así, sin apoyos. Es pregunta de examen, ya les digo. ¿Por qué 6? Grados de libertad. ¿Solo 6? ¿Por qué 6? Porque cada una está Tiene 3. Dijimos que un elemento de pórtico en el plano tiene 3 grados de libertad. Solo que aquí no le he puesto fuerzas, ¿no? Pero tiene 3, ¿no? ¿Por qué 6? 2, 4 y el otro. ¿Ven? No se van a dejar coger el curva en el examen. Yo les dibujé ahí el nodo. ¿Ya? Pero ustedes deben, si yo cogía y les dejaba un elemento recto. Supónganse que yo cojo y les dejo un elemento totalmente recto.
Si les pongo eso en el examen, ¿qué hacen? Juan Carlos, ¿y por qué no 6? ¿No sería 3 en cada apoyo? Y ahí sí dan 6 GDL. ¿Ya? ¿Eso es lo que estaban pensando? Ya. La Yo pregunta es, sí. ¿por qué lo van a analizar así? Pero no Recuerden, se debería considerar en cada nodo como estaba antes. ¿por qué? ¿María Emilia? Ya. Sí. ¿Por qué, María Emilia? O sea, lo que yo vi es como lo que hicimos antes, que hay que, o sea, que esta viga es igual a, en este caso, como tres vigas como separadas. Y en ese caso ir viendo los GDL de cada como segmento. Los grados de libertad de cada segmento. Listo. Bueno, si les llego a poner algo así, quiero que se imaginen lo que van a tener que hacer, ¿no? Entonces ustedes van a tener que hacer que eso es una viga doblemente empotrada. ¿Es una estructura peristítica? Sí. ¿Cómo de esa viga, que solamente tiene 6 grados de libertad, van a sacar las fuerzas de empotramiento? Entonces les toca buscarse una tablita que tenga un sistema de una viga doblemente empotrada, pero con una carga distribuida hasta una cierta distancia. Y sumarle otra tablita que tenga una carga distribuida en medio de 2 pedazos, eso sí está arriba. Y buscarse otra tablita que tenga una carga puntual ubicada a una distancia X. ¿Lo pueden hacer así? Sí. Sí, lo pueden hacer así. Y suman y ya pasa. Pero esa es una sola forma de que lo pueden resolver. ¿Qué otra forma lo pueden hacer? ¿Ya? Pueden, le quitan los apoyos y con eso terminamos. Pueden inventarse estos nodos. Esta estructura pasa a tener de 6 grados de libertad, pasa a tener 3, 6, 9, 12. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay nodos. ¿Ustedes se pueden inventar nodos? Sí. ¿Quién dijo que no? ¿Te da la gana de poner más nodos? Ponen más nodos. Hablamos, ¿no? De eso. Va a ser la matriz de rigidez más grande. Nada más. Pero entonces, aquí usted va a tener un elemento con una carga puntual. ¿Sí o no? Que eso seguramente tenemos un valor. Va a tener un elemento que tiene una carga totalmente distribuida y va a tener un elemento con una carga triangular en todo el elemento. ¿Sí? ¿Se ven? Las dos soluciones son correctas. ¿Ya? Y les tiene que dar las mismas reacciones al final, en los extremos empotrados. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que una solución es de 6 por 6 la matriz. ¿Estamos? De 6 por 6 la matriz. Y la otra es de 12 por 12. ¿Ya? Pero en la matriz de 6 por 6 van a tener que sacar tablas que tengan específicamente esas cargas que son como raras. Y en las de 12 por 12 pues son cargas sencillas, distribuidas. Entonces ahí tienen que ver qué más les conviene. ¿Sí? Dependiendo de lo que tengan. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué quiero que hagan para la próxima clase? Y todos en casa, aquí, la próxima clase, espero que lo tengan impreso, copiado en PDF, como sea. ¿Listo? Para la próxima clase, necesito que con estos datos, el módulo de elasticidad, vamos a decir que son 200 gigapascales. ¿Listo? La inercia, que va a ser igual a la inercia de una sección rectangular. No, verán. El módulo de elasticidad es para meternos en análisis de hormigón. ¿Recuerdan? En análisis de hormigón son 4700 por la raíz de, vamos a decir que el hormigón es de 21 megapascales. Y esto da en megapascales, lo que les dé. Y vamos a decir que esta sección va a tener un ancho y un alto de una viga más o menos como esta. Esto debe tener unos 30, tal vez más. No, unos 40 por
40 por 1.5, ¿cuánto es? 40 centímetros. 60. Bien, chicos. Ya está ingeniera casi ya. Listo. Entonces tiene el área y la inercia de una viga de 40 por 60 centímetros. ¿Listo? ¿Qué necesito de esto? Van a coger la tabla, me van a hacer un esquema y me van a sacar las fuerzas de empotramiento de estas 3 cargas y me van a sacar la matriz de rigidez del elemento 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, este va a ser mi elemento 1, 2 y 3. Este va a ser mi nodo I, J, I, J, I, J. ¿Sí se ve? Y por lo tanto, este va a ser mi nodo 1, este va a ser mi nodo 2, este va a ser mi nodo 3, y este va a ser mi nodo 4. Bien, Gaby. Estás participando más que los chicos, no. Aguanta. ¿Listo? Ojo, necesito eso. ¿Sí? La matriz de rigidez, que la tengan ahí, y las fuerzas de empotramiento de esos valores. Lo traen en un formato digital para que en el momento que tengan el formato digital se pueda compartir, tomamos captura de pantalla, revisamos que nos dé a todos lo mismo y hacemos el proceso de ensamblaje supremamente ágil. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, quedamos hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día del examen. Perdón, el día miércoles, que me confundí con análisis computacional, dije miércoles, es jueves, examen. Perdón. ¿No? Chao en casa, que estén bien. Carlos, Hasta luego, Juan Carlos, gracias. Gracias. Juan Carlos. Disculpe, Juan Carlos, ¿me escucha? ¿Cómo le metemos el módulo de, o sea, no, olvide, ya está.